Su modus operandi no ha cambiado en los siglos posteriores, ni tampoco sus intentos de subvertir y conquistar Rusia y Europa occidental. Así, en lo que se refiere a Rusia, de haber sido presidenta, Li Ping hubiera destruido la Unión Europea de sus políticas rusófabas, anteponiendo los intereses nacionales de Francia, mientras que Macron podría destruir la Unión Europea priorizando los intereses de Gran Bretaña. Además, Li Ping hubiera encomiado a Rusia, mientras que Macron la increpará, pero ello no impedirá que se aceleren igualmente los procesos globales que tienen como fin el hundimiento del mundo liberal. Macron los impulsará aún más activamente, pues Li Ping iba a destruir la Unión Europea, pero hubiera desistido ante una lucha sin cuartel con Alemania, mientras que la misión de Macron es destruir el núcleo de integración de la Europea continental, es decir, en líneas generales empujará a Alemania a los brazos de Rusia. ¿Y Rusia lo necesita? Buena pregunta. Putin lo necesita, pero los liberales, es decir, el gobierno y el Banco Central, no. Macron, al igual que Jean-Luc Mélenchon, líder de un movimiento de extrema izquierda que obtuvo casi el 20% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, carece de trayectoria política y en este sentido como político no puede entrar por sí solo en este o aquel grupo de las élites. En su trabajo es el típico arribista al que no le importa mucho a quién sirve y en este sentido está plenamente integrado en el sistema de financieros del que forma parte la Francia actual. Pero hay un problema: Macron es un producto de los Rothschild, es decir, está bajo el área de influencia de Gran Bretaña. Así que en este momento no puede ser financiero, ya que los Rothschild juegan del lado de los aislacionistas. Trump tan solo hay que fijarse en el Brexit. Cabe señalar que en Gran Bretaña los financieros desempeñan un papel muy importante, lo cual puede apreciarse claramente en los resultados de un referéndum en el que la votación quedó el 50-50. Sin embargo, en este caso, los Rothschild están claramente en contra de los financieros, lo cual queda sin duda patente en los ataques a sus estructuras en Estados Unidos en años anteriores, los casos del BP y HSBC. Desde este punto de vista, Macron sería un agente secreto que oficialmente estaría al servicio de la burocracia de financieros, si bien trabajaría en realidad para el grupo contrario. Este análisis se complica aún más porque cuando Macron inició su trayectoria con los Rothschild, estos se hallaban plenamente integrados en la élite financiera. ¿Cómo se explica la lealtad inquebrantable de Macron a los Rothschild? La pregunta es: ¿por qué debería Macron posicionarse públicamente como banquero y financiero, sobre todo teniendo en cuenta que se ha injuriado y culpado a banqueros y financieros de la crisis económica no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo capitalista? Empecemos por la economía. ¿En qué confiaba el Reino Unido, que pronto podría convertirse en tan solo Gran Bretaña, ya que Escocia está mucho más cerca de la Europa continental que Inglaterra? Al fin y al cabo, la economía moderna es una economía de mercado basada en los mercados de ventas, y el Reino Unido, al rechazar los mercados de la Unión Europea, sabotea al parecer su propia economía. ¿En qué confiaba Londres? Se barajaban varias opciones. Una de ellas es la creación de bloques monetarios regionales. Nos ocuparemos de ello más adelante. De hecho, Trump, en el discurso tras su victoria, habló de la regionalización de las economías como uno de los dos ejes principales de su programa. Una de esas regiones económicas iría el Reino Unido y los países árabes de Marruecos, Arabia Saudí, lo cual significa que Israel corre un grave peligro. No es de extrañar que Arnold Toynbee, uno de los historiadores y espías británicos más influyentes, afirmara en los 60 que Israel tiene una esperanza de vida de 65 años como máximo. De hecho, Henry Kissinger y los propios Rothschild advirtieron hace 4 años que Israel desaparecerá antes del año 2022, ya que ha servido a sus fines. Los judíos están regresando a Crimea. Hablaremos de eso más adelante y en mayor detalle.
Pocos saben que Putin y la familia Rothschild negociaron en secreto el acuerdo de anexión de Crimea a Rusia. Así, en el caso del Reino Unido, su bloque económico regional se centraría en el mundo árabe. El problema es que este plan requiere la eliminación de Israel y estaba claramente pensado para llevar a Clinton al poder en Estados Unidos, lo que como sabemos no ocurrió. Con Trump y su lealtad a Israel en la Casa Blanca, el imperio necesitaba un plan B. Una opción sería repetir lo que pasó en el siglo XIX, cuando Francia entró en la zona de influencia británica y luchó durante un siglo contra Alemania, que trataba de consolidar Europa occidental. La ventaja añadida de esa opción puede ser que Escocia aún no se decida a separarse de Gran Bretaña, dado que Francia es desde el punto de vista histórico el país más cercano a Escocia. Además, ese plan presupone la destrucción acelerada de la Unión Europea. Si Inglaterra se sale con la suya, con todas sus instituciones y mecanismos para proteger el mercado nacional, lo que permitirá que Inglaterra en muchos sentidos compense al Brexit, y quizás si realmente consigue su propósito podrá acaparar una mayor cuota de los mercados de cada país en Europa occidental. Sin embargo, esta opción requiere que entre en escena su propio Napoleón III, que debe liderar Francia e implementar el escenario descrito, es decir, someter a Francia al control británico, y por este motivo el candidato para ocupar el puesto de Napoleón III debería ser un personaje con una capacidad de persuasión especial, Napoleón III. Para entender a Macron hay que retroceder en el tiempo. A la sombra de las cámaras del Parlamento de Westminster en Londres corre el año de gracia de 1850. A mi alrededor se encuentra el Londres victoriano, el Londres de Dickens y Thackeray, de John Stuart Mill y Thomas Carlyle. Esta ciudad es ahora la capital del mayor imperio colonial que el mundo ha conocido y en breve alcanzará entre una quinta y una cuarta parte de la población total y de la superficie terrestre de la Tierra. Aunque en teoría aún existen imperios gobernados por los franceses, los españoles, los portugueses, los holandeses, los belgas y los daneses. Todos ellos en este año de 1850 no son más que satélites del imperio británico. Gran Bretaña es la dueña de los mares, el imperio en el que nunca se pone el sol, es la nueva Roma a orillas del Támesis. La emperatriz es la reina Victoria, que está muy ocupada con el príncipe Alberto, engendrando nuevas camadas de Sajonia, Coburgo, Gotha para apoderarse de las casas reales de Europa. En 25 años le concederán el título de emperatriz de la India como premio a tanta descendencia. Sin embargo, a pesar de toda la riqueza y el poder de Victoria, Gran Bretaña no es realmente una monarquía, sino una oligarquía, al estilo veneciano, y el líder más poderoso que la oligarquía británica en esa época, entre 1830 y el final de la Guerra de Secesión estadounidense, en Lord Palmerston. ¿Cómo se las arreglan los británicos? ¿Cómo puede gobernar el mundo entero una camarilla de aristócratas depravados desde esta pequeña y estrecha isla? No hay que creerse eso de la fábrica mundial. Aquí hay algunas fábricas, pero Gran Bretaña vive del expolio de las colonias. Su flota es formidable, pero también está sobrevalorada y es muy vulnerable a los desafíos importantes. El ejército es de tercera. No obstante, los británicos han aprendido de los venecianos que la mayor fuerza de la historia ha sido la fuerza de las ideas, y que si puedes controlar la cultura, puedes controlar cómo piensa la gente, y así los estadistas, las flotas y los ejércitos se doblarán a tu voluntad. Pongamos por caso a nuestro amigo Lord Palmerston cuenta con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y Whitehall, pero cuando necesite iniciar la revolución de 1848 o cuando estalle la Guerra de Secesión recurrirá a una troika de agentes. Son los tres chiflados de Lord Palmerston, pero en lugar de Moe, Larry, Curly, estos tres chiflados se llaman Giuseppe Mazzini, Luis Napoleón Bonaparte y David Uncar. Estos tres chiflados son la esencia del denominado Imperio Británico, mucho más que la bandera británica. Victoria, la raza bulldog, la delgada línea gris de héroes y la flota.
A efectos de nuestra historia, solo nos interesa uno de los chiflados, el francés Luis Napoleón Bonaparte Napoleón III. Empezó su andadura como carbonario, es decir, como miembro de una red informal de sociedades secretas revolucionarias que estuvo activa en Italia alrededor del año 1800 al 1831 y como terrorista en contacto con Mazzini en 1836. Napoleón trató de aprovechar la fama de su apellido para perpetrar un golpe de Estado con éxito, pero fracasó y tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Más tarde se le dio un estudio privado en la nueva sala de lectura del Museo Británico y frecuentó la compañía de Lord Palmerston. Empezó a escribir su libro Ideas Napoleónicas. La principal idea que defendía era que al Napoleón original no le faltaba razón en ser imperialista, sino que tan solo se había equivocado al tratar de expandir su imperio a expensas de Gran Bretaña. Hay mucho espacio para un imperio francés si es un socio menor de los británicos. El investigador Webster Terply en unos cuantos párrafos de corta extensión describe la relación entre la banca y la política venecianas en los siguientes capítulos de la historia europea. La forma preferida de gobierno sería el cesarismo democrático, con plebiscitos frecuentes. En 1848, Napoleón trabajaba como agente especial o policía antidisturbios para los británicos con el fin de sofocar una esperada revolución cartista. Después se le envió a París. Allí Napoleón III se valió de su apellido para convertirse en presidente y más tarde gestó un golpe de Estado que lo elevó a emperador. Palmerston apoyó rápidamente el golpe, lo cual desató la histeria de la camarilla de la corte de Victoria y Alberto. Palmerston se vio obligado a dejar el ministerio, pero pronto regresó más fuerte que nunca. Tras siglos de conflictos, Francia había quedado destrozada, sometida a un régimen títere británico, más o menos fiable. Habían nacido las potencias occidentales, las anglo-francesas. Napoleón III dio a Palmerston un ingrediente indispensable para su estrategia imperial, un poderoso ejército de tierra. No tardó en ponerse en marcha una entente abierta anglo-francesa. Cuando Victoria visitó París fue la primera visita de un soberano inglés desde que Enrique VI fuera coronado rey de Francia en Notre Dame en 1431. Cuando Napoleón se unió a Palmerston para atacar a Rusia en Crimea, fue la primera guerra en 4 siglos en que Francia e Inglaterra luchaban en el mismo bando. El pabellón francés del Sceaux se está decorando con una nueva versión de empirismo británico. Se trata del positivismo, la deplorable filosofía de Auguste Comte y Ernest Renan. Esto provocará la aparición de los estructuralistas, etnólogos e incluso desconstruccionistas franceses de finales del siglo XX. Napoleón III es el catamita estratégico de Palmerston con la misma voluntad propia que una muñeca hinchable. Podríamos considerarlo un agente británico hinchable. Tras la de Crimea, Palmerston necesitará una guerra por tierra contra Austria en el norte de Italia. Napoleón, incitado por Camillo Benso di Cavour, que sabe jugar a los intersticios, le complacerá con la guerra de 1859 con la gran batalla de Solferino. Cuando llegue el momento de que Maximiliano se embarque en su aventura mexicana, Napoleón estará deseando enviar una flota y un ejército. Durante la guerra de secesión, la postura proconfederada de Napoleón será aún más agresiva que la de Palmerston. En 1870, Bismarck derrotará a Napoleón y lo obligará a exiliarse a Inglaterra. En este momento, Napoleón urdirá un plan para regresar tras la Comuna de París, pero tendrá que aparecer montado a caballo y padece de la vejiga. La operación de vejiga con la que se pretendía volverle a subir a un caballo acabará con su vida. Napoleón III, que se autoproclama socialista, bautizará la última fase de su régimen como el Imperio Liberal. Eso significa que toda Francia es un parque temático dentro del zoo británico. En 1860, Napoleón firmará un tratado de libre comercio con los británicos.
el denominado Tratado de Cobden-Chevalier, un remake francés del Tratado de Libre Comercio de Turgot con Inglaterra en 1786, con los mismos resultados catastróficos. Por el camino, en 1862 captará socios menores como Senegal e Indochina para su imperio colonial, lo cual sentará las bases para la guerra de Vietnam un siglo después. Durante el gobierno de Napoleón, Francia construirá el canal de Suez, que acabará cayendo más tarde bajo dominio británico. Napoleón III será el prototipo de los dictadores fascistas del siglo XX. Tras su derrota en la guerra franco-prusiana, legará a Francia un partido de colonistas protofascistas y de revanchistas que defienden a capa y espada Alsacia-Lorena, que Napoleón perderá frente a Bismarck. Estos revanchistas volverán a aparecer en Vichy, la Cuarta República y el actual Partido Socialista Francés. Y sucederá que Lord Palmerston tratará de gobernar el mundo a través de la agencia de un triunvirato de chiflados, cada uno de los cuales custodia algunos pabellones de un zoo humano. Del por qué nos ocuparemos ahora. La ideología del imperialismo británico. Uno de los secretos a voces que compartía la oligarquía británica era que Venecia servía de modelo al imperio británico. Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra a finales del siglo XIX, lo reveló en su novela Coningsby al afirmar: el gran objetivo de los líderes del Partido Republicano Whigs de Inglaterra desde el primer movimiento bajo los auspicios de Hampden desde el último más exitoso en 1688 era instaurar en Inglaterra una república aristocrática a imagen y semejanza de Venecia, convirtiendo a los reyes en duques y con una constitución veneciana. El imperio británico existe en la mente de sus víctimas, es el imperio de los sentidos, de la certeza de los sentidos, el imperio del empirismo, es el imperio del radicalismo filosófico británico, del utilitarismo, del cálculo hedonista, del existencialismo y del pragmatismo. En los años posteriores del Concilio de Florencia de 1439, los enemigos venecianos del cardenal Nicolás de Cusa urdieron un plan para declarar la guerra al alto renacimiento italiano y al proyecto ecuménico de Cusa, para combatir el platonismo renacentista de Cusa. Los venecianos de Rialto y de Padua se decantaron por un nuevo aristotelismo, manteniendo la característica visión de Aristóteles, pero despojado de sus ramificaciones averroístas y escolásticas medievales. Esto se expresaba en la obra de Pietro Pomponazzi, así como en la de su discípulo Gasparo Contarini. Durante la Guerra de la Liga de Cambrai de 1509 a 1517, la alianza formada por casi todas las potencias europeas amenazó con aniquilar la oligarquía veneciana. Conscientes de que Francia o España podían aplastarlos como moscas, los venecianos respondieron poniendo en marcha la reforma protestante con tres protochiflados: Lutero, Calvino y Enrique VIII. A su vez, Contarini y sus jesuitas convirtieron a Aristóteles en una pieza clave de la contrarreforma católica y del Concilio de Trento, e incluyeron a Dante y Piccolomini en el índice de libros prohibidos. Esto dio lugar a siglo y medio de guerras de religión, así como una mini edad media que culminó en la gran crisis del siglo XVII. Venecia era un cáncer que planeaba con ciencia su propia metástasis. Desde su laguna, los venecianos eligieron un pantano y una isla frente al Atlántico Norte, Holanda y las Islas Británicas. Allí el hegemónico partido de la Giovanni trasladaría su fortuna familiar, sus fondi y su particular epistemología. Aunque Francia también acabaría colonizada, se apostó sobre todo por territorios más septentrionales. En primer lugar se envió a Francesco Zorzi, pariente y vecino de Contarini, para que ejerciera de asesor sexual de Enrique VIII, cuya ardiente líbido sería clave para los planes de los venecianos. Zorzi llevó el misticismo Rosacruz y la masonería a un territorio que los banqueros venecianos llevaban siglos saqueando.
En Inglaterra el partido veneciano creció durante el reinado de los primeros Estuardos, cuando Francis Bacon y su cónyuge Thomas Hobbes importaron el neoaristotelismo de Fra Paolo Sarpi, el gran gamester veneciano de principios de la década de 1600, el artífice de la Guerra de los 30 años. Cuando Jaime I y Carlos I decepcionaron a los venecianos en esa guerra de los 30 años, Cromwell, Milton y un popurrí de sectarios subieron al poder en una Inglaterra sumergida en una guerra civil pan-protestante y en el establecimiento de la Commonwealth. Era la época del genocidio irlandés y de la fundación del imperio de ultramar en Jamaica. Tras la depravación que supuso la restauración, la Revolución Gloriosa de 1688 dio lugar a la imitación más perfecta del sistema oligárquico veneciano jamás visto. Los grandes aristócratas de los partidos republicanos, Whig y conservador Tory de Inglaterra se propusieron crear un nuevo imperio romano con centro en Londres. Tras fracasar el intento de Les Smiths de salvar Inglaterra, Gran Bretaña emprendió el camino hacia el imperio con su nueva dinastía Welf-Hanoveriana. La Guerra de Sucesión Española 1702-1713 fue el primer conflicto bélico librado a escala mundial y el último suspiro para las rivales España y Holanda. La paz de Utrecht concedió a los británicos la supremacía en el mar. Luis XIV y Colbert fueron derrotados por la geopolítica veneciana basada en el divide y vencerás, dado que se usaba dinero británico para reclutar a estados como Brandeburgo y Saboya en la lucha contra los franceses. Al hacerse con el codiciado asiento del monopolio del comercio de esclavos con la América española, los británicos se convirtieron en los principales comerciantes de esclavos del mundo. La riqueza de Bristol y Liverpool se cimienta en la esclavitud. Macron. Y esto nos lleva al nuevo presidente electo de Francia. Macron resulta difícil entender su figura a menos que se contempla a través del prisma de los Rothschild, de Venecia, de los traicioneros intereses financieros y de la política profunda. Según dicta el canon, el nuevo presidente francés debe ser ambicioso hasta la médula y fácilmente controlable. Es conveniente que cuente con una orientación no tradicional, muy bien aceptada por el público liberal, y una trayectoria liberal correcta en aras de consolidar el electorado pertinente. A su vez debe tener un discurso sumamente populista y eurocentrista, manteniendo en secreto su auténtico propósito, bien oculto a las curiosas miradas de los fisgones del público general. Sí, y también debe ser joven y no formar parte de la clase dirigente. Esa misma clase dirigente odiada y criticada por el público general, y su lealtad al cartel bancario deben cubrirse al máximo. Es la viva imagen de Macron. Eso es justo lo que necesita la élite británica para implementar los planes que le permitirán restituir, aunque sea de forma parcial, la grandeza del imperio británico. La presencia de una figura materna, es decir, su esposa, 25 años mayor, no hace más que poner de manifiesto su manejabilidad y voluntad a obedecer. Así pues, ¿qué hará Macron? En primer lugar, presionará a Angela Merkel acusándola de no proteger lo suficiente la integridad y los intereses de la Unión Europea, y lo hará sin dilación con el fin de complicar y hacer peligrar su posición tanto como sea posible de cara a las elecciones de otoño. En la situación actual, Merkel no puede prometer invertir en la Unión Europea antes de las elecciones, lo que inevitablemente deteriorará su relación con Bruselas, y Macron se convertirá en la salvación para la Unión Europea. Propondrá varios planes que no pueden ponerse en marcha sin Alemania y creará una gran división entre Bruselas y Berlín, y a tenor de la situación actual le saldrá muy bien la jugada. ¿Qué habría hecho Le Pen? De haber sido elegido presidenta de Francia, Le Pen había creado un núcleo en Europa Occidental mediante la alianza de Francia y Alemania, un eje París-Berlín, que hubiera gobernado directamente al resto de los países saltándose la mediación de Bruselas. La llegada del Brexit.
La salida de Gran Bretaña implica el fin de una era, la de Francia significaría el fin de la Unión Europea. En la revista de la clase dirigente Foreign Policy, Robert Seresky interpreta así la situación. Por razones históricas e institucionales, será catastrófico que Francia entrara en crisis. Francia es la nación fundadora de la Unión Europea por excelencia, la única nación capaz de tomar la iniciativa para iniciar la creación de Europa a principios de la década de 1950. Mientras se sentaban las bases de un nuevo orden europeo, el pasado imperial le pasaba factura a Francia. Al asentarse en el país cientos de miles de inmigrantes de sus antiguas colonias en el norte de África, Marruecos, Túnez y sobre todo Argelia, contratados para cubrir puestos de trabajo creados durante los 30 gloriosos, esos mismos inmigrantes vieron cómo se les quitaba la alfombra de bienvenida de debajo de los pies cuando la economía francesa se ralentizó y después se contrajo a finales del siglo XX. A principios del siglo XXI, el temor generalizado al gran reemplazo, un término acuñado por el ensayista Renaud Camus que postula la sumersión de una Francia blanca y cristiana a los inmigrantes árabes y musulmanes, se había convertido en un dogma de fe entre el creciente número de franceses que respaldaba ahora el partido de extrema derecha Frente Nacional. El auge de las instituciones supranacionales, el declive de la economía nacional, la aparición de nuevas comunidades de inmigrantes, la desaparición de las antiguas industrias y empleos, todo ello son afluentes que desembocan en la ciénaga de aguas salobres llamada Frexit. Al igual que el Brexit es básicamente una crisis de identidad nacional, la incapacidad de los gobiernos, tanto conservadores como socialistas, para reparar las crecientes fisuras sociales y económicas en la sociedad francesa, así como para reinventar el modelo republicano en el siglo XXI, ha fomentado la vuelta al nativismo y el nacionalismo. Es revelador que una encuesta de 2015 pusiera manifiesto que si se repitiera el referéndum de 2005 sobre la Constitución Europea, el 62% de los encuestados votarían en contra, un 7% más de los que votaron no en aquel momento. Sin embargo, el enfoque de Macron es radicalmente distinto al de Le Pen. Se cargará la relación entre Alemania y Francia con la retirada gradual de esta última bajo los auspicios de Gran Bretaña, con el pretexto de preservar la unión comunitaria y proteger los intereses de los miembros pequeños de la Unión Europea. Y es muy posible que tarde menos en encargarse la Unión Europea de lo que hubiera tardado Le Pen, pero si bien ella estaba dispuesta a hacerlo abiertamente, Macron, por el contrario, ocultara sus planes con su retórica eurocentrista. El plan británico reúne todos los requisitos para hacer una brillante estrategia a distintos niveles. Aún así, no está exento de problemas. Vivimos en un mundo inmerso en una gran agitación geopolítica, al borde del colapso y de la desintegración económica. Es probable que la creciente brecha entre la mayoría y un reducido número de multimillonarios con gran notoriedad suponga una amenaza cada vez mayor para la estabilidad y el orden social. Ante estos retos, las clases sociales desfavorecidas de todo el mundo podrían unirse valiéndose del acceso a la información, los recursos y las habilidades para diseñar procesos transnacionales en su propio interés como clase. Esta creciente desesperación de la humanidad desencadenará una guerra civil, violencia intercomunitaria, insurgencia, una criminalidad omnipresente y disturbios generalizados. Ante el declive de los mercados financieros en una espiral descendente y ante el colapso económico global, cabe prever un fuerte impacto en los precios, posiblemente causado por una acusada subida del precio de la energía o por una serie de malas cosechas, que desencadene un efecto dominó que comporte el desplome de los mercados internacionales clave en una amplia gama de sectores. Los efectos de esta caída de los mercados propagados a toda la economía globalizada podrían causar el desmoronamiento del sistema político internacional y un colapso económico total.
¿Significa eso que toda la humanidad está en peligro? La respuesta es negativa, ya que incluso si erosionan las libertades civiles, los multimillonarios quedarán protegidos gracias a los avances tecnológicos y la vigilancia omnipresente, combinada con bases de datos intrusivas, accesibles y de información sumamente sensible. La aparición de la denominada sociedad de la vigilancia cuestionará cada vez más los supuestos en torno a la privacidad, con el correspondiente impacto en las libertades civiles y los derechos humanos. Ha llegado la hora de que las élites se subleven contra las masas ignorantes. Ahora bien, entre los medios corporativos occidentales suelen reinar esta visión del futuro. El Brexit ha dejado al descubierto el cisma político de nuestro tiempo. Ha llegado el momento de que las élites se subleven contra las masas ignorantes. La actual revuelta ciudadana en Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa puede generar una drástica transformación política, pero nada más. Este punto de vista coincide con el que expresó en 1902 una asociación elitista británica, el Coffees Club. Lord Alfred Miller, de la Mesa Redonda, reveló su visión de futuro en una reunión en 1903. En el hotel Seth Hermes, Miller hizo hincapié en que debemos tener una aristocracia, pero no marcada por los privilegios, sino por los conocimientos y por el sentido del propósito. De lo contrario, la humanidad estará abocada al fracaso. La solución no pasa por el enfrentamiento directo. Podemos acabar con la democracia porque entendemos cómo funciona la mente humana. Los entresijos del intelecto que se oculta tras la persona física. No creo que el progreso humano sea el fruto espontáneo de una multitud de mentes en bruto movidas por las necesidades más básicas, sino una consecuencia natural, aunque elaborada, de intrincadas interdependencias humanas. A principios del siglo XX, la eugenesia era el credo común de las élites. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio aún fresco en la mente del pueblo, el término se cambió primero por interdependencia y más tarde, en ese mismo siglo, por reingeniería. Con el Brexit y Trump, las élites tratan de reingenierizar a la sociedad para abocarla a la extinción. Había una vez. En la revista Foreign Policy, el órgano oficial de las clases dirigentes estadounidenses, un artículo de James Straub define su particular visión de cómo podría ser el futuro. A finales de la década de 1960, las élites se encontraban en una situación caótica, como ahora, aunque en aquel entonces rehuían de los muchachos que se rebelaban contra el mundo de sus padres. Ahora las élites rehuyen de los padres. El extremismo se ha convertido en algo habitual. Los nuevos pobres, a diferencia de los pobres tradicionales, tienen una buena educación y están acostumbrados a los hábitos de consumo de masas que requieren un flujo sin fin de dinero en efectivo o de crédito. Este grupo, que representa entre 15 y 20% de la sociedad, nunca perdonará ni olvidará que se le prive de las posibilidades de disfrutar de un estilo de vida que considera normal. Y por primera vez en más de un siglo, desde el deliberado desmantelamiento del Imperio ruso, este grupo antiélite de los nuevos pobres está dispuesto a suicidarse en masa para desmantelar las estructuras de poder occidentales. No quieren salvar el sistema e intercambiar un líder por otro, ni llegar a un acuerdo con los círculos de poder. Están dispuestos a destruir el sistema, a sabiendas de que acabar con él significará su propia caída. Uno de los aspectos que quedó patente en el voto a favor del Brexit fue el repudio total de los banqueros y economistas, así como de los jefes de Estado occidentales, que advirtieron a los votantes de los riesgos de romper con la Unión Europea. El primer ministro británico David Cameron creía que los votantes harían caso de la opinión casi universal de los expertos, lo cual no hace más que evidenciar lo mucho que se equivocó con su propio pueblo. En Gran Bretaña, tanto el Partido Conservador como el Laborista están ahora en crisis. El gobierno socialista francés sufrió un fiasco similar en las elecciones nacionales de mayo de 2017, en las que el partido del presidente Francois Hollande quedó totalmente borrado del mapa y ni siquiera llegó a la última ronda de votaciones. Theresa May, primera ministra británica, ha perdido recientemente su abrumadora mayoría en Gran Bretaña. Los partidos de derecha de toda Europa piden a gritos su propio referéndum
para salir de la Unión Europea. Lo que importa en definitiva es la globalización.